Estamos en este tiempo de, como decía Norberto, hemos transitado este 2024 con cosas que esperábamos, con cosas que no esperábamos, pero en cada una de ellas el Señor nos fue dando el valor y la fortaleza para poder enfrentarlas. Y hemos visto el favor de Dios de muchas maneras, en detalles, en cosas concretas, sobrenaturales, pero lo hemos visto también en la vida de cada uno y cada una. Creo que ninguno podría decir que pasó el año 24 sin ver el favor de Dios de alguna manera. Pero ahora estamos frente a otro desafío. El desafío es de poder esperar el cumplimiento de las promesas. Y para poder esperar el cumplimiento de las promesas, el Señor nos está pidiendo algo en este tiempo. Y es aumentar nuestra fe para poder ver el cumplimiento de esas promesas. Y sobre eso quiero que reflexionemos en esta mañana. Sería cómo nos preparamos, cómo dejamos esta tierra limpia, abierta, para que la palabra sembrada pueda traer fruto. Y entonces me puse a pensar cuál es el valor de las promesas en la vida del cristiano. ¿Qué lugar ocupan las promesas de Dios en nuestra vida? Preparando la semana pasada los devocionales para los peregrinos, que estamos trabajando también el cumplimiento de las promesas, vino un pensamiento a mi cabeza, que nosotros los seres humanos siempre necesitamos ser reafirmados en el amor. Yo creo que si se hiciera una encuesta, el 90% de los argentinos necesita ser reafirmados en el amor. A veces estamos muy inseguros en sentir el amor de los otros y preguntamos, ¿me querés? Preguntamos, ¿me clavaste el visto y no me contestaste? ¿No es cierto? ¿De qué maneras estamos buscando ese reaseguro del amor y la presencia de otros? Y si nos pasa eso en lo natural, en personas que las vemos cara a cara, ¿cómo no nos va a pasar con Dios? Y entonces pensaba, ¿de qué manera Dios quiere venir y demostrarnos su amor, reasegurarnos su amor y su presencia en nuestras vidas? La manera que Él quiere demostrarnos su amor y su presencia en nuestra vida es a través de las promesas. El cumplimiento de las promesas son una muestra del amor de Dios para con nosotros. Pero, ¿por qué son una muestra del amor de Dios para nosotros? Por dos cosas que me parece que son importantes. Porque más allá de la promesa en sí, y es importante la promesa, más importante es el Dios de la promesa. Más importante es aquel que declara la promesa sobre la vida de cada uno y cada una. ¿Y para qué declara el Señor esas promesas? El Señor declara esas promesas para que nos sostengan en todos los tiempos de la vida. En los tiempos de bonanza y en los tiempos de dificultad, el Señor nos manda sus promesas y quiere que ellas nos podamos sostenernos plenamente en esas promesas y para eso necesitamos aumentar nuestra fe. Entonces me puse a pensar en Abraham y quiero compartir con ustedes un pasaje en Romanos 4 que habla de la experiencia de Abraham. Y dice así, Romanos 4 a partir del 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre para muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios
que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así se aumentará su descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Entonces, lo primero que vemos en este capítulo, en este texto, es que las promesas vienen por la fe. Tenemos que tener esa fe para el cumplimiento de las promesas. ¿Qué es la fe? En la palabra nos dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero pensando en esta fe y pensando en nosotros, en nuestra humanidad y en nuestro desarrollo de nuestra fe, ¿cuántas veces escuchamos y cantamos y hablamos del Dios de lo imposible? Y nos parecemos al padre de este muchacho que tenía un espíritu inmundo y que el Señor le dijo, para Dios nada es imposible. Y el Señor le contestó. Luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. A veces creemos en las promesas para los otros, creemos en la presencia de Dios para los otros, pero no creemos para nosotros. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ayuda a mi incredulidad? Pero en ese proceso de esperar la fe y esperar con fe, a veces tenemos nuestras debilidades y nuestras incredulidades, nos juegan diferentes pasadas. Y mirándolo en la vida de Abraham y Sara, cuando veían que pasaba el tiempo y no se cumplía la promesa, Sara lo invitó a Abraham a que se acostara con la esclava y tuvieran un hijo. Pero no era la promesa del Señor. Y después cuando el ángel vino ya a último tiempo, ya cuando eran viejos, y les dijo que iba a tener un hijo, Sara se rió. Y entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Pero al final, lo que tuvieron que entender y lo que entendieron Abraham y Sara, era que el camino para el cumplimiento de las promesas era la fe. No hay otro camino que transitar el camino de la fe. Pero es esa fe para creer en el Dios de lo imposible y creer hasta lo imposible. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones. Pero esta fe que tuvo Abraham necesitó ser probada para ver el cumplimiento de la promesa. Y muchas veces nosotros vamos a ser probados en nuestra fe mientras esperamos el cumplimiento de las promesas. Quizás no de la misma manera que la fe de Abraham fue probada o como Dios lo probó a Abraham en su fe, pero de diferentes maneras. Seguramente ustedes van a decir, bueno, el mensaje para este domingo ya empezamos con la espera larga, me deprime. No, no es para deprimir, es para poder tener en cuenta cuál es el encuadre, cómo tiene que estar esa tierra en nuestro corazón y en nuestra mente para esperar y para ver el cumplimiento de las promesas. Y me imagino que esa fe de Abraham fue probada no solamente en la espera hasta que tuvieron un hijo, pero después, cuando en ese camino
presentar el hijo como sacrificio, la fe de Abraham fue probada al máximo. Por eso él dijo que Dios tenía poder para crear lo que no existía, el Cordero, y para resucitar lo que estaba muerto, que podía ser su hijo. Pero pensando en estas pruebas que nosotros tenemos o en que nuestra fe puede ser probada, a veces no son cosas tan fuertes como la que tuvo Abraham, pero a veces hay otras cosas que a lo mejor el Señor pone a prueba en nuestras vidas. Nosotros podemos estar viviendo vidas que son legales, que son santas, que son sanas, que son correctas, pero a veces nuestro corazón no tiene al Señor verdaderamente en el centro de toda nuestra vida. Y a veces nuestro corazón está ocupado por algunos ídolos. Y quisiera que nos detengamos en eso, porque me parece que ese tema es importante para poder abrirnos al cumplimiento de las promesas. Y quiero compartirle el testimonio de una mujer que se llama Gwendolyn Shepherd, que fue una médica cristiana que fue destacado su servicio en la época de la epidemia de polio en la Argentina. Y fue una líder como médica que generó toda una revolución en el tratamiento de las personas con secuelas de polio. Ella amaba la medicina, tenía una carrera exitosa y se había ido a Estados Unidos a hacer una capacitación. Y en ese tiempo que estaba como el tiempo más relajado en Estados Unidos, le pidió al Señor que la renovara espiritualmente. Y este es el testimonio de ella. Volví a mis clases en Nueva York, llena de gozo, con un nuevo impulso para mi carrera profesional y con el deseo de compartir la gloriosa noticia de lo que ocurre cuando por la fe tomamos la palabra de Dios. Me parecía que había llegado a la meta. Sin embargo, pronto encontré que aún tenía más para aprender. Tenía que decidir mi respuesta a una aguijoneante pregunta que me había hecho Dios cuando le pedí que me renovara espiritualmente. ¿Abandonarías la carrera de medicina si te lo pidiera? Tenía una carrera por demás exitosa, pero ya no interesaba cuál era mi gusto o disgusto, ni lo que yo quisiera o no quisiera hacer. Lo importante era saber lo que Dios quería de mi vida. ¿Estarías dispuesta? Pero Señor, ¿cómo puedo abandonar todos estos años de estudio, poner a un lado todos los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo? No es lógico. ¿Estás dispuesta? Pero Señor, fíjate cuántas oportunidades tendría yo para trabajar para ti con la medicina, lo útil que podría ser si me permitieras seguir con la carrera. La lucha fue larga y dura. Estaba sola con el problema acuciante. Entonces vino un pensamiento. ¿Qué pasaría si dijera que no? Si rehusara abandonar mi carrera médica. Sabía que podía negarme. Mi voluntad estaba libre, la elección era mía. Como en una película en cámara lenta, vi lo que sería mi vida si decía que no a lo que Dios me pedía. El costo que tendría que pagar en lo espiritual. Nunca más me encontraría esa puerta abierta hasta el mismo corazón del Padre. Entonces le dije que sí al Señor, que le entregaba la medicina. Después de esto me sentí realmente bien. Había elegido el mejor camino y sabía que de algún modo, a su tiempo, Dios solucionaría los problemas que seguramente irían apareciendo. La parte mía, cumplir con su voluntad. La parte divina, todo mi porvenir. Al día siguiente le pregunté al Señor, ¿y ahora qué, Señor? A tus estudios, fue la respuesta.
Sorprendida le pregunté, ¿no me quitaste la medicina? Entonces Dios me respondió claramente, sí, te quité una medicina que había llegado a ser un ídolo. Tu profesión te hacía sentir más importante aún delante de mí. Esa medicina te he quitado. Con profundo gozo me di cuenta de que mi tarea ahora consistía solamente en mantenerme sensible a la dirección divina y usar responsablemente los conocimientos que Dios me había permitido adquirir. La medicina me fue devuelta, pero ya no era algo a que aferrarme. Desde ese momento pertenecía a Dios para ser usado bajo su control y para su gloria. Estaba libre para vivir a la altura que Dios había planeado para mí. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida nos hacemos ídolos de las situaciones? Puede ser un ministerio, puede ser una persona, puede ser una idea, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón. Y pensaba mucho en esto, porque pensaba que a veces las personas, los seres humanos, y me incluyo, no podemos recibir cosas que Dios tiene porque nuestro corazón no está preparado para eso. La semana pasada, con el tema de las fiestas, invitamos a una señora que sería la segunda Roberto, que el Señor resucitó de una manera increíble y que es un ejemplo práctico de lo que es el reino de Dios en la vida de un ser humano. Una mujer que siempre se siente sola, siempre se siente angustiada, siempre se siente triste y tiene personas que la rodean y que la cuidan, pero como no son las que ella quisiera, no deja ni la tristeza, ni la amargura, ni el dolor. Entonces mi hermana le dijo si quería venir a almorzar el 1 de enero con nosotras. Y la respuesta de ella fue, no sé, porque no sé qué hacer con tanto amor. La soledad, la tristeza, la amargura, un ídolo que impide ver las promesas cumplidas del Señor. Él hace a los solitarios vivir en familia. Y eso puede ser tantas cosas que quizás no nos damos cuenta que están ocupando ese lugar de ídolos en nuestro corazón. Muchas veces el servicio en sí mismo puede ser un ídolo, o el llamado puede ser un ídolo, pero no es el llamado en sí, sino cómo nosotros lo manejamos. Porque más importante que el llamado es quién me llama y a quién obedezco, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidades me ofrece el Señor o qué circunstancias me ofrece el Señor para transformar aquellas cosas que en mi corazón de alguna manera las anhelo, pero no estoy preparada para hacerlo, para recibirlo? Es un ídolo que está ocupando el lugar del Señor y es un impedimento para el cumplimiento de las promesas. Entonces el Señor nos llama en esta mañana que entendamos qué es lo más importante, qué es lo que nosotros tenemos que, cuál es nuestra primera conexión para poder recibir el cumplimiento de las promesas. Es el Dios de la promesa. Si el Dios de la promesa no ocupa un lugar, el lugar que tiene que ocupar en nuestro corazón, no vamos a poder aumentar la fe para creer en el Dios que hace lo imposible, que resucita lo que está muerto y crea lo que no existe. Porque muchas veces lo anhelamos, pero no estamos preparados para recibirlo. Entonces,
pensemos en esta mañana qué obstáculos, qué cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra realidad, a qué cosas estamos atados o atadas que pueden convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de las promesas. Y una de las cosas que nosotros vemos en las palabras y vemos prácticamente en la vida de Abraham y Sara, y creo que es así en el cumplimiento de las promesas, es que hay algo sobrenatural en el cumplimiento de las promesas. Abraham y Sara eran requete viejos y el Señor cumplió la promesa. Pero ¿por qué tiene que haber un condimento sobrenatural en el cumplimiento de las promesas? Porque el que se es exaltado es el Dios de la promesa. El que quiere ser reconocido es el Dios de la promesa. Pero para poder tener esa tierra abierta, esa tierra fértil, para que el Señor siembre lo que necesita ser sembrado, para que la promesa pueda cumplirse y pueda tener espacio en nuestra vida, hay algo que Dios tiene que hacer y hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que limpiar nuestra tierra para que esté preparada para una nueva siega. Nosotros tenemos que poder dejar de estar atados a esas cosas que están, o querer retener esas cosas que están impidiendo que el Dios de la promesa pueda tener lugar en nuestra vida. A veces hay algo que nos pide que soltemos. Y tenemos que ver cómo era con esta mujer, si estamos dispuestos a soltarlo. Pero fíjese que en el testimonio me pareció muy interesante, porque no era la cosa en sí, era el espíritu con que se hacía. No era la medicina, era el espíritu con que funcionaba la medicina. A veces el espíritu con que funciona mi servicio, mi llamado, mi funcionamiento en la vida, tiene que ver con lo que yo hago y no con lo que yo soy. Al Señor no le importa mi título, si estudié, si no estudié, no le importa, porque Él no se fija en eso. Él nos mira como hijos. Él nos mira como hijos e hijas de Dios. ¿Que tiene planes para nosotros? Sí. ¿Que quiere que nosotros crezcamos? Sí. ¿Que quiere que nosotros estudiemos? Sí. Pero el amor de Dios no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y somos hijos, herederos de las bendiciones de Dios y de la imagen y semejanza de Dios. Y estos ídolos impiden que nosotros reflejemos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, mi idea en esta mañana, lo que quiero compartir con ustedes, es esto. Reconoce que tiene que limpiar su tierra para que el Dios de lo imposible pueda cumplir aquello que ya tenía preparado de antemano. Si tenemos la experiencia de Abraham y Sara, la fe de Abraham fue probada en un camino. Y él caminó ese camino en la fe de lo que era Dios. Estamos dispuestos a soltar lo que tengamos que soltar para caminar ese camino, buscando la revelación del Señor para cada momento y cada circunstancia, más allá que todo se ponga negro. ¿Qué me sostiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es mi relación con este Dios de las promesas? Que me ama como soy y que quiere darme lo que Él, su corazón, porque soy su hija, porque usted es su hijo de Dios.
Y Él quiere darle esa bendición, pero tiene que haber un corazón y un espíritu abierto para poder recibirlo. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo en el que yo siento en mi corazón que el Señor se va a revelar sobrenaturalmente de muchas maneras inimaginables en la vida de su iglesia. Pero necesita campo fértil, necesita tierra fértil para poder sembrar. En realidad no es sembrar, es destapar la semilla que Él ya sembró en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos? Oramos. Señor, tu amor es tan grande para nosotros. Tu amor es tan inmenso para nosotros que nos mandaste tus promesas como una muestra de tu amor, una reafirmación de tu amor para la vida de cada uno y cada una. Señor, te pido que en este día, en este tiempo, el Espíritu Santo esté revelando a cada uno qué cosas están en su tierra, en su corazón, que tienen que ser removidas para que la siembra que vos pusiste cuando nos creaste a cada uno traiga su fruto y fruto en abundancia, para que esa tierra sea una tierra fértil para el cumplimiento de las promesas que ya tenés sobre la vida de cada uno. Danos un corazón sensible, danos un espíritu abierto y recrea en nosotros esa medida de fe, de creer hasta lo imposible, en el nombre de Jesús. Amén y amén.